En este caso voy a, un ratito, un instante. De tal modo que voy a poner en modo, un momento, voy a poner en modo de presentación. Listo, ahora sí. Vamos a tener varias clases en las cuales vamos a avanzar de manera secuencial. En primer lugar, quiero darles a conocer de manera genérica todo lo que concierne al catastro en nuestro país. ¿Cuál es la norma legal? ¿Cómo es el procedimiento para llevar a cabo un proceso catastral? ¿Qué implicancias tiene realizar el catastro? ¿Cuáles son los usos, sus aplicaciones? Todo de manera integral para que esta clase sea como iniciemos con una clase que resuma todo lo que acontece en materia catastral en nuestro país y luego vamos a ir decantando, ya explayando aspectos específicos. Por ejemplo, cómo es el proceso de levantamiento de base de datos gráfica y alfanumérico, cómo esto me permite elaborar planos para que los use de manera multifinalitaria para procesos municipales, registrales, cómo engarza con las normas registrales, las directivas técnicas, qué me exigen las directivas técnicas del sistema registral y luego, entonces, cómo armo un expediente para presentar al sistema registral la realidad física, la realidad registral, posteriormente, cuáles son los criterios para tener en cuenta saneamientos de las inexactitudes, cómo uso la tolerancia catastral, cuáles son los procesos de rectificación, cómo existe o no prevalencia de la información catastral sobre la registral. Vamos a analizar diversos aspectos. Entonces va a ser un proceso secuencial y algo importante. Para el saneamiento catastral registral, por ejemplo, se tiene que tocar el tema del Código Único Catastral, lo cual lo he incorporado. Y a su vez, el saneamiento también está siendo realizado por los verificadores catastrales, así que también vamos a tocar el tema del verificador catastral. Entonces va a ser toda una secuencia modular que va a ir avanzando paso a paso para no solo conocer el tema del catastro, sino cómo se usa, cómo se aplica, cuáles son los criterios normativos y todos estos a su vez nos llevan a visibilizar aquellos aspectos que deben de mejorarse o notar acerca de cuántas falencias, carencias tenemos a nivel de las entidades que deben realizar el catastro y cómo el sistema registral puede de repente mejorar estas falencias porque necesita de la información territorial que generan las entidades generadoras de catastro. Bueno, esa es una breve introducción, así que vamos a ver cómo es el proceso de levantamiento catastral en nuestro país en el marco de la ley del catastro. Para el caso de nuestro país, debemos de pensar que el territorio es uno solo, por supuesto variopinto, es un territorio que tiene zonas semidesérticas o desérticas en la faja costera, grandes montañas, bastante pendiente en las zonas interandinas y una vasta llanura amazónica con mucha característica forestal, en donde hay actividades agrícolas inmersas relacionadas con las actividades forestales. Este territorio que más o menos yo lo pinto y que ustedes se imaginan, no lo podemos visibilizar muy fácilmente,
probablemente los últimos 10 años ya tenemos una idea de cómo es nuestro territorio porque más de uno de nosotros, seamos o no expertos, podemos acceder a Google Maps, a Google Earth, a las informaciones que nos proporciona Google para ver el territorio, para ver un lugar, para ver mi casa, para ver la calle, para ver algún elemento que está sobre el territorio de nuestro país y tenemos una idea de cómo es nuestro país, cómo lo visibilizamos. Pero esta información debe ser más fina, más detallada. Ya Google nos da una gran información desde ya. Pero necesitamos una información muy a detalle que nos dé geometría, precisión, medida, área, georreferenciación, coordenadas UTM, en fin, hay una serie de elementos. Entonces, para tener esa data, necesito utilizar criterios técnicos sistemáticos para recoger esa información. Entonces, el Estado ha establecido que quienes tienen que hacer catastro, de acuerdo a la ley de municipalidades, y a su vez reforzada con la ley del catastro, se indica que son las municipalidades distritales. Pero recientemente, en el año 2018, ha salido, y en el año reforzado en el año 2020, ha salido la norma en la cual se habla de un ente rector para lo que se denomina catastro urbano y que están a cargo de las municipalidades, las que son las que tienen que hacer su catastro, pero quien va a tener esa rectoría es el Ministerio de Vivienda con su brazo técnico que es COFOPRI. De manera casi similar a cómo tiene la rectoría el Ministerio de Agricultura para los predios de características rurales, pero rurales de tipo agrícola y la rectoría y su brazo técnico son las oficinas descentralizadas de los gobiernos regionales. Estas entidades, tanto COFOPRI como los gobiernos regionales, están en proceso de, digamos, de fortalecimiento, es lo que podríamos decir, para entender, aplicar y usar adecuadamente la base de datos territorial con fines multipropósitos. Y para ello, tanto los gobiernos locales, las municipalidades, como los gobiernos regionales deben de elaborar un proyecto de catastro, sea para predio urbano o para predio de características rurales. Este proyecto, mediante mecanismos, proyecto de inversión pública, levantamiento directo, mejor dicho, con propios esfuerzos económicos, o delegado a través de brazos técnicos em, públicos, por ejemplo, sea COFOPRI, sea alguna otra entidad del Estado, van a canalizar este proyecto catastral para el entorno urbano o el entorno rural. Ese proyecto tiene una temporalidad. Entonces, cuando decimos cómo es el proceso a considerar, cuántas fases, etapas y todo lo que tiene que conllevar el levantamiento catastral, en primer lugar, parte de una decisión de política pública del gobierno local, municipal o del gobierno regional, eh, a través del Ministerio de Agricultura en algunos casos o a través de COFOPRI en otros casos. Los gobiernos locales mayoritariamente solo se van a circunscribir a levantar la información del entorno urbano y para ello deben de contemplar su oficina de proyecto. Si es que ya se tomó la decisión, el acuerdo del Consejo Municipal, ya se tiene el proyecto aprobado mediante los mecanismos que fuera, directo o delegado, entonces debe desarrollar su proyecto que en promedio no debe superar los 2 años de levantamiento. El proyecto en el cual vamos a hacer toda una serie de etapas. Entonces, se comienza con la decisión de los gobiernos locales, el proyecto, la aprobación de ese proyecto y posteriormente el desarrollo del proyecto considerando el criterio metodológico establecido en la ley del catastro,
en la ley 28.29.4. ¿Por qué? Porque la ley del catastro, cuando se crea con el objetivo de estandarizar y unificar un solo criterio para hacer catastro. Y eso lo dice en su finalidad, en su objetivo principal. Luego vamos a ir a la plataforma. Probablemente la gran mayoría conoce la plataforma donde está toda la información catastral, pero es bueno que nuevamente recordemos dónde está la plataforma. Para algunos de repente es la primera vez, así que vamos a verificar esa plataforma, donde van a encontrar todo aquello que les estoy comentando en esta charla inicial. Entonces, para hacer ya la parte operativa del proceso catastral, debo usar todas las normativas que me dice la ley del catastro. Entre las cuales, bueno, en primer lugar, por ejemplo, el proyecto de catastro ya está aprobado. Tengo la oficina de catastro o, bueno, pues esa municipalidad tiene que organizarse para tener su equipo de catastro. Y ese equipo lo que va a hacer es una etapa de levantamiento catastral en donde hay una serie de aspectos que lo vamos a ver ahora. Una vez que he realizado ese levantamiento catastral, que dura aproximadamente entre 8 meses a 18 meses o no más de 2 años, ese levantamiento luego tiene que ser declarado como zona catastrada. Ese es un tema que también les voy a explicar. ¿Qué implica ser zona catastrada? ¿Es suficiente solo con la aprobación de sesión de consejo municipal en donde declara que ya se ha concluido con el levantamiento catastral, o amerita una revisión o un pronunciamiento del Sistema Nacional de Catastro? Entonces, todos esos aspectos es necesario que ustedes lo conozcan. Una vez que ya se ha declarado zona catastrada, entonces ahí empieza el uso técnico y legal de la información catastral como base de datos catastrales. A su vez, inicia otra etapa de la generación del catastro que se llama mantenimiento y actualización, y que lo tiene que hacer de manera continua y permanente las municipalidades, o en su caso para predios rurales, los gobiernos regionales. Además, paralelo a eso, el gobierno local, que ya tiene su base de datos territorial a detalle, empieza lo que se llama de manera oficial la publicidad del catastro, más o menos haciendo semejanzas, así como el sistema registral publicita las partidas registrales de los predios que ya se han inscrito. De igual modo, los predios que ya se han catastrado, las municipalidades, los gobiernos locales o los gobiernos regionales van a publicitar la información de los predios catastrados. Es una publicidad mediante lógica TUPA o mediante mecanismos que consideren convenientes, pero va a publicitar una información para acceso del usuario, del vecino de la zona que necesita dicha información. Y luego, a su vez, con esa publicidad se pueden tomar decisiones, llámese de gestión, de planificación, de tributación o de saneamiento de la propiedad. Entonces, esta ley, por ejemplo, ha considerado como un primer aspecto que una vez que se ha hecho el catastro, se ha declarado zona catastrada, un primer uso prioritario puede ser el saneamiento de la propiedad, corrigiendo inexactitudes registrales. De eso hablaremos en su momento. Entonces, es más o menos el camino que les voy a comentar de manera general. Para generar el catastro, ya estamos entrando ya poco a poco a la parte más técnica. Para llevar a cabo este proceso catastral y que a futuro me vincule bajo mecanismos telemáticos, bajo mecanismos de cooperación, bajo link o lo que fuera con el sistema registral, en primer lugar, para generar el catastro, hay una parte bastante técnica que se llama la geodesia con fines catastrales.
tiene que haber una especie, a ver, les voy a comentar de manera bastante sencilla, eh, que el sistema geodésico es como si nosotros estuviéramos viendo a nuestro país completo y y tenga una red de hitos imaginarios o hitos físicos enlazados unos con otros. Estos hitos van a ser como referentes cuando vayamos a levantar el catastro, referentes de posición precisa. Y este sistema geodésico oficial ya lo tiene el Instituto Geográfico Nacional, pero sobre ese sistema nos vamos a apoyar en ese sistema geodésico oficial porque a su vez los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben a su vez colocar puntos geodésicos, así se denomina, enlazados a este sistema geodésico oficial. Lo conversaremos más ampliamente conforme les he indicado, no se preocupen. Y luego, ya que tengo, digamos, estos hitos en todo el territorio nacional, sobre ese, con tranquilidad, voy a iniciar el proceso de fotogramétrico para que pueda trabajar la cartografía con fines catastrales. Una vez que tenga esa información de cartografía, recién puedo con tranquilidad y de manera oficial levantar el catastro de los predios, tanto urbanos como rurales. Una vez que ya tenga listo ese tema catastral, puedo hacer uso para vincularlo con el sistema registral. Entonces, toda esta secuencia tiene que ser sistemática y hay prerequisitos para hacer el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Solamente para darles precisiones, ya entramos en la ley del catastro. La ley del catastro, como ya les indiqué inicialmente, su objetivo es estandarizar los criterios técnicos para levantar el catastro. Esta estandarización de criterios técnicos que ha generado es un esfuerzo loable que se dio con la ley en el año 2004, pero que al año 2022 y con los pocos levantamientos catastrales siguiendo esta norma, eh, hay que dar un impulso para que se consolide el contar con información territorial, porque a la fecha está siendo muy utilizada los criterios técnicos que ha dado la ley. Por ejemplo, la georreferenciación, el uso de las coordenadas UTM, el datum oficial vigente y en fin. No hay plano que ahora se elabore si es que no tienen esos criterios técnicos, pero la gran mayoría de profesionales técnicos sabe que tiene que usar esos criterios, pero le falta ese respaldo, esa tranquilidad y esa holgura de entender cómo genero esa información. Entonces, estas charlas, por ejemplo, sirven para eso, para reforzar lo que ya sabemos de manera automática, en automático, en piloto automático. Lo que necesitamos es entender qué cosa hay detrás de esa cortina, qué cosa hay, por qué usar las coordenadas, para qué me sirven, por qué enlazarme a la red geodésica, por qué muchas cosas. Y justamente ustedes van a poder consultarme todo lo que necesiten mediante el chat o de repente levantando la mano cuando fuera necesario. De tal modo que la ley del catastro ha generado en el año 2004, a partir de ahí, 2006 su reglamento, 2018 un nuevo reglamento y ha generado pautas normativas que indican cómo se tiene que hacer el catastro. Pero en todos los casos es un solo criterio. Eh, ¿Va a evolucionar? Sí, porque a nivel de nuestro territorio, así como la geografía es disímil, eh, las, mm, las, las diferentes
entidades y los gobiernos locales también tienen sus formas diferenciadas de identificarse. Entonces, pueden haber hasta 3 niveles o criterios para hacer el catastro: un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, por ejemplo. Entonces, debería de haber esa lógica de procesos. Por ahora hay solo una forma de hacer catastro. Entonces, para el sistema catastral, se indica que el catastro de predios son todos y cada uno de los predios contiguos en el territorio nacional. Lo que es una lógica de que cuando hablamos de catastro, podemos hablar de catastro de predios urbanos y rurales. Y rurales en su máxima acepción, porque cuando hablamos de lo rural, estamos hablando de lo agrícola, de lo forestal, de lo eriazo, tierras de protección, una serie de gamas de usos con características rurales, a diferencia de lo que es lo urbano. En el caso de urbano, estamos hablando todos los predios que se ubican dentro de la delimitación de contexto urbano. Pero ese contexto urbano también encierra una serie de usos particulares que van a ser recogidos cuando se aplique la ficha catastral en el proceso. Y en este caso estamos hablando de los usos y actividades, los uso residencial, comercial, industrial, otros usos, recreacional e industrial. Entonces son 5 clasificaciones básicas elementales, las cuales pueden convertirse en 10 o más dependiendo de cada municipalidad. Estos criterios de usos de la tierra, tanto urbana como rural, están reguladas por normas. Entonces no es que solamente yo diga, bueno, pues veo esto y tengo que poner aquello. No, tengo que también respaldarme en criterios técnicos. A su vez, está el catastro evolucionado, digamos que ya se llevó a cabo, va a proporcionar a los usuarios en general información, no solamente de aspectos técnicos, sino de los derechos que se han registrado sobre ese predio. Y eso es yo considero el estadio ideal a futuro cercano o mediano, en el cual no solamente vea que el predio le pertenece a Gladys Rojas, sino que Gladys Rojas ha hecho una hipoteca, Gladys Rojas ha generado una carga o, en fin, lo que fuera necesario para estar al día con la información de ese predio para la toma de decisiones y evitar problemas posteriores que puedan generar conflictos sociales, sobre todo para eso. A su vez, el catastro tiene información de, los, de las coordenadas UTM que actualmente se usan. Probablemente también evolucionemos con ese aspecto técnico. No me quiero ir más allá, pero sí es conveniente que ustedes tomen conocimiento. Países tan extensos como Brasil, las coordenadas UTM le generan ciertas limitaciones, así que ellos han decidido utilizar las coordenadas geográficas. De ese modo, ellos pueden delimitar un predio muy extenso considerando solamente las coordenadas geográficas, que las coordenadas geográficas están descritas como latitud y longitud. En cambio, en nuestro país, nosotros hemos decidido usar coordenadas UTM, Universal Transversal Mercator, que son coordenadas planas en donde yo tengo norte y este. Coordenadas que es una grilla de coordenadas que me refleja cada vértice de los tramos de un polígono. Y una vez que yo tengo esas coordenadas, las incorporo a mi base digital, voy a desarrollar una geometría. Esa información debe estar, esa información que yo estoy creando, esa base digital, debe estar para que sea segura, para que sea sólida, para que no sea referencial, tiene que estar enlazada a la red geodésica nacional.
oficial vigente. De ese modo, vamos a tener una información territorial fija y no referencial como hasta ahora la tenemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, el catastro es, por lo general, va a ser un trabajo masivo que involucra muchos predios de la parte urbana o de la parte rural. Pero actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos levantamientos individualizados, uno por uno, por uno, por uno. ¿Por qué? Porque como requisito está presentar un plano y ese plano, pues yo puedo medir y levantar muy bien las medidas de ese predio. En donde adolecemos la gran mayoría es en georreferenciar o ubicar espacialmente ese predio utilizando las coordenadas UTM. Y no porque no se sepa, no porque no se pueda, sino porque es un esfuerzo titánico debido a que las informaciones de esta red local geodésica no existen. De la red geodésica provincial no existe. De la red geodésica regional no existe. ¿Qué es lo que existe? La red geodésica nacional a cargo del IGN. El IGN también tiene sus limitaciones. Eh, ha hecho todo su esfuerzo y tiene la red geodésica nacional. Pero esta red geodésica nacional, eh, los gobiernos regionales, las provincias y los distritos tienen que lanzarse a esta red geodésica nacional y generar su propia red local para que los profesionales independientes, los de la línea técnica, ingenieros, arquitectos, geógrafos y de la línea, por ejemplo, topógrafos, en fin, todas las personas, incluso los abogados, todos los que necesiten, pueden saber que hay una red local de puntos geodésicos enlazados a la red nacional. Y de ese modo, con suma tranquilidad, pueden, es como jalar una pita y estoy amarrado y voy a hacer mi planito de 100 metros. Pero ya me está dando, me está proporcionando la información del punto geodésico local que tiene el municipio, cosa que en estos momentos no existe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero, el arquitecto, el profesional que va a elaborar un plano? Tiene que empezar desde cero, tiene que probablemente en el caso ideal, sublime, debe de elaborar, colocar puntos geodésicos, enlazarse a la red geodésica, certificar esa información y luego a partir de ahí recién empezar a colocar las coordenadas UTM a cada vértice del polígono que va a levantar. Eso puede ser entendible para una parcela, para un predio urbano en calidad de rústico de, no sé, 8 hectáreas, 10 hectáreas, 1 hectárea, pero para un predio de 100 metros no lo considero conveniente, no lo considero, porque va a ser muy oneroso. En algunos casos se ha tenido que hacer porque el propietario no tenía otra alternativa, pero en ese aspecto tenemos que evolucionar y yo les voy a ir comentando todos esos detalles. Bueno, entonces hay un inventario de los predios, un inicio de información de la tierra a partir de la geodesia y cuando se vincula esta información del catastro con el registro no solamente va a mejorar esta información territorial, sino que me va a decir quién es su titular, qué cargas tiene, qué hipotecas tiene o qué movimientos tiene ese predio, porque probablemente hoy día sea un terreno y mañana sea el edificio de 20 pisos y que ya no hay un solo propietario, sino muchos propietarios. Y todo parte a raíz de en el caso del catastro, por eso se llama catastro de predios, para definir eh, un predio. Y esta es una definición digital, pero a su vez también, ¿por qué digital? Porque se enuncia como una superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada. Comienzo en algún lado y tengo que dar la vuelta, sea sinuoso o regular, pero tengo que llegar a ese mismo punto por donde comencé para cerrar ese polígono. ¿Eso qué es lo que me da?
Voy a visualizar digitalmente mi predio. Ahora, si yo veo en la realidad física, puedo ver que ese predio tiene tres componentes, que son los planos verticales. Yo siento la superficie. Puedo pisar, sí, esta es la superficie de mi predio. Pero ese predio tiene un derecho respaldado por las normas que puede usar el subsuelo. Entonces, mi predio no solamente comprende la superficie, sino comprende el subsuelo hasta cierto límite, también regulado por normas, y a su vez contempla parte del sobresuelo, también regulado por normas. Entonces, cuando estamos hablando de un predio, no solamente es de esa línea poligonal continua y cerrada, sino delimitada dentro de las capas verticales, subsuelo, superficie y sobresuelo. Esto está establecido en el reglamento del catastro. Y a este predio, cuando hacemos catastro, pues entonces se puede complejizar porque podemos tener los predios en el piso 22, en el piso 10, lo que fuera, o solamente un predio que sea un terreno sin construir, que es, digamos, el elemento más sencillo posible. Por otro lado, aquí ya la ley también retrotrae aquellas limitaciones que tiene un predio, como son, por ejemplo, si dentro de estos planos verticales a nivel del subsuelo, mi predio está exactamente sobre una mina de oro o exactamente sobre un yacimiento petrolero, pues no me pertenece. Eso son las leyes de nuestro país. En otros países, pues es diferente. Estados Unidos, para citar la gran diferencia, en ese país, sí, en ese plano vertical, en el subsuelo, no importa la distancia de kilómetros hacia el centro de masa de la Tierra, se encuentra algún tipo de yacimiento, entonces eso le pertenece al que tiene el predio. Entonces son diferencias. Para nuestro caso nos tenemos que alinear lo que dicen nuestras normas peruanas, ¿no? Entonces este tema sale a relucir sobre todo actualmente porque hay mucha preocupación y está generando conflictos sociales cuando se trabaja el tema de la minería, por ejemplo, ¿no? La persona vende generalmente la superficie, no vende el subsuelo. Y ese subsuelo, también como les indico, hasta dónde llega mi propiedad como subsuelo. Y eso es materia de conversarlo también con ustedes. Mi propiedad aproximadamente en las mejores condiciones va a llegar hasta el séptimo sótano posible que pueda realizar. Y para hacer un séptimo sótano tengo que haber hecho un edificio de 20 pisos, de 15 pisos. Pero si hago mi casa de 2 pisos, de repente no hago sótano. Entonces, ese derecho llega hasta ese límite, hasta, a ver, 7 sótanos, a razón de, pongámosle la máxima altura, 3 metros, 21 metros. Entonces, probablemente hasta 20 metros o 21 metros es a donde voy a tener derecho del subsuelo. Y las normas también ya han ido evolucionando, las normas que el Estado está considerando, en donde indica que a partir de 30 metros en el subsuelo, a una distancia de 30 metros de la superficie, ya no le pertenece a la persona. En este caso específicamente cito dónde se da eso. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de Lima para construir el tren eléctrico. El subterráneo está 30 metros debajo del suelo.
pero a su vez, cuando este tren tiene que usar escaleras o rampas para salir, entonces ahí necesariamente va a tener que adquirir propiedad de las personas que tienen sus, eh, sus predios inscritos y que, digamos, que a quienes tiene que adquirir o comprar o adjudicar. Hay una gama de mecanismos de posibilidades porque de repente justo por mi casa tiene que salir y yo ni enterada y cuando me avisan, pues es un shock, ¿no? En fin, nos estamos yendo por otro lado, retomo el tema del predio, que es un tema bastante complejo y sumamente interesante. Y empezamos con el tema de los predios. En el tema de los predios, ya tenemos por digamos, por sus características, tenemos los que se llaman predios rurales y los que se llaman predios urbanos. Ahora, el predio rural, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha indicado en el año 2019, y ahí está la resolución ministerial a la cual ustedes pueden acudir tranquilamente a través de Internet, en donde dice que se encuentra en área rural dedicada a actividad agrícola, pecuaria o forestal. Ahora, se considera también como predio rural, por eso la palabra rural es una acepción bastante grande. Generalmente se interpreta como lo que no es urbano. Todo lo demás es rural. Pero a su vez, lo rural contiene a terrenos seriazos. Terrenos seriazos, y estos terrenos seriazos, de acuerdo a las también normativas, es seriazo porque tengo exceso de agua o deficiencia de agua, y entre otros factores. Entonces, en cambio, el predio urbano está dentro de una delimitación que ha establecido el gobierno local mediante una resolución. Este predio urbano puede ser un predio urbano que está eh, habilitado, sin habilitar, que se puede llamar rústico, pero dentro del urbano. Por eso el término rústico puede estar dentro del urbano o dentro de lo rural. Depende cómo se comporte. En el caso de los predios urbanos tenemos un entorno en donde hay vías, en donde hay servicios básicos, agua, luz, desagüe, criterios de polígonos delimitados por vías. Entonces hay un uso diferenciado con respecto al predio rural. Y también hay sus normas legales que así lo definen. Entonces, el catastro de predios, así se llama, de acuerdo a la ley del catastro, lo que va a hacer es inventariar todos los predios que existen en el territorio nacional y a los cuales le van a asignar un código único catastral. Ahí, cuando hablo del código único catastral, quiero dejar claro que es diferente al código de referencia catastral. No quisiera complicarles la vida, pero cuando al inicio hacíamos catastro, nosotros denominábamos código catastral a la codificación que realizábamos. Estábamos hablando de los inicios del catastro moderno, en las décadas mediados de los 80, a partir de mediados de los 80, cuando vino la cooperación francesa a nuestro país. Un momentito, por favor. Papi, por favor. Disculpen. Mi gatita me está molestando. Ya. Bueno, les decía, en el caso del, del catastro de predios, teníamos que considerar, un momento, están que me escriben demasiado, teníamos que considerar el inventario de todos los predios, indistintamente que estén en el entorno urbano o en el entorno rural.
momento voy a pedir agua, un instante. Y este inventario catastral, que lo tienen que realizar cada uno de las entidades generadoras de catastro. ¿Cuántas entidades generadoras de catastro hay en nuestro país? Cada una de ellas es una municipalidad distrital. Actualmente superamos los 1870 distritos. Cada uno de ellos tiene que hacer su proceso catastral. Y es muy probable pues que una gran mayoría tenga voluntad, pero no tenga las herramientas necesarias. Por ello es que también por este lado tiene que evolucionar el sistema catastral y se ha dicho desde que se hizo la ley y sus manuales que en una primera instancia pues hay que estandarizar los criterios para hacer catastro, pero posteriormente hay que generar una entidad que apoye a los entes generadores de catastro, proporcionándoles cartografía, orientándoles, dando capacitación, en fin. Y este ente tiene que ser una Superintendencia Nacional del Catastro. Listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Ya ahora sí entramos a la parte más, digamos, más técnica, porque para para que yo vaya a campo, previamente, por supuesto, siempre vamos a estar yendo a campo. Esa es la parte interesante que nos encanta a nosotros los técnicos, ir a campo. Eh, Tenemos que conocer el tema de geodesia, sobre todo geodesia con fines catastrales, referido a los puntos geodésicos locales, fotogrametría, linderación, cartografía, todo, geodesia, fotogrametría y cartografía son las informaciones previas que me van a permitir capturar la información del territorio semejante a lo que yo veo en Google Earth, semejante, pero por supuesto con una marcada diferencia porque lo que voy a tener es información muy técnica con coordenadas UTM. En Google no tengo esa información, tengo que generarla luego. Entonces, y esa información, ¿cómo se cocina? Esa información luego me va a servir para que yo vaya y levante el dato gráfico y el dato alfanumérico. Entonces, y asociado a una serie de tareas que tenemos que hacer. Código de predios, código de vías, a capacitación o comunicación con la población. Entonces, eso es digamos, el camino que tenemos que empezar para realizar el catastro. Ahora, para el tema del el levantamiento catastral hay dos opciones. Una, el proceso masivo, el cual lo realiza la municipalidad, pero también hay procesos individualizados, es decir, si la municipalidad decidió hacer solo una parte del distrito, va a levantar, pero la otra parte todavía lo va a dejar para posterior. Entonces, si un propietario de esa parte que todavía no se hace catastro tiene necesidad de sanear su propiedad, puede contratar a un verificador catastral para que éste levante individualmente un solo predio. Pero para ello tiene que seguir usando los mismos criterios de este proceso masivo. Por supuesto, hay algunas cosas que no las va a tener que hacer y eso se las voy a comentar. Yo les voy a dar a conocer ambos procesos, tanto el masivo como el individualizado. El individualizado lo resaltaré más cuando nos toque trabajar sobre el verificador catastral. Me está trayendo mi cafecito, un instante. Ya está. ¿Cómo es el proceso masivo? Puede ser urbano o rural. Digamos que nos vamos a concentrar en el levantamiento urbano. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como ya les dije, nosotros tenemos que capturar a ese territorio y ponerlo en una base digital, porque la tecnología
actualmente es ver todo en formato digital en mi pantalla. Entonces, ¿cómo capturo esa información del territorio? En primer lugar, quiero precisión, quiero ubicación casi exacta del predio, entonces yo necesito utilizar la geodesia. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito lo que estoy viendo acá con el cursor, necesito capturar la información de este territorio. Por lo tanto, voy a usar mecanismos para levantar esa información. Entonces, el territorio es este de acá. Vamos a usar mecanismos usando instrumentos directos o instrumentos indirectos. ¿Cuáles son los instrumentos directos? Aquellos que me permiten hacer controles en campo eh, a nivel de manzana, a nivel de zona, a nivel de polígono, pero a su vez complementados con información de vuelos aéreos. En este caso, por ejemplo, si ustedes están viendo, aquí tenemos una información en donde la capa base es la información de la ortofoto y sobre ella se ha delimitado los polígonos catastrales y sobre esos polígonos catastrales se han identificado sus respectivas partidas registrales. Eso es lo que esa secuencia lógica es la que se tiene que hacer. Pero ya estoy tranquila que todos esos predios calzan con suma precisión con la realidad física. Tenemos realidad física y realidad registral integrada en esa información. Y para ello, ¿qué se requiere? Hay que usar las normas que el sistema catastral ha elaborado. Y estas normas son, por ejemplo, para conocer y manejar lo suficiente sobre geodesia, fotonometría, cartografía, linderación inclusive, debo usar los estándares cartográficos aplicados al catastro. Esta es una norma oficial que fue publicada el año 2012 y se llama Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro. Entonces, como una manera también de relajarnos, voy a entrar, abrir la plataforma para que ustedes puedan visualizar. Y de ser necesario, después de las 8 nos tomamos un pequeño descanso para que yo mejore la garganta, pero vamos a entrar a la plataforma del Sistema Nacional de Catastro donde están estas normativas y que en la siguiente clase voy a trabajar varias de estas normativas, no todas. Mencionaré todas las que hay, pero voy a trabajar las más incidentes y que son necesarios que ustedes conozcan, porque no es solamente el catastro por el catastro, sino aplicado, sobre todo al sistema registral o al saneamiento de la propiedad. Entonces tenemos como les decía, los estándares, el manual de protocolo de actuación de levantamiento catastral, que me va a decir todos los pasos. Tenemos en el tema geodésico, qué es lo que tengo que hacer, cuántos puntos colocar, en fin. Y toda esta información, ¿de dónde la obtengo? Les voy a mostrar. Entonces, un momento que voy a dejar de compartir. Voy a irme a internet para que ustedes puedan seguirme y de ser necesario al retorno voy a escribir para que todos estén atentos. En este momento ustedes están viendo la pantalla de Google por el chat. Por favor, confírmenme a los que estén viendo para que yo prosiga, porque voy a escribir el link para entrar a la plataforma del Sistema Nacional de Catastro. ¿Están viendo? Sí se ve. Perfecto. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es escribir www.snsp.gov.p. Ese es el link
lo que nos va a salir es la plataforma del Sistema Nacional de Catastro. Y a donde tenemos que ir, ustedes ya con ese link, tranquilo, pueden volverlo a revisar, pero los que ya conocen, pues perfecto, pero para los que es novedoso, bueno, tienen que ir a esta carpeta. Esta es la carpeta que tiene toda la información que ustedes necesitan. Por supuesto, todo lo demás pueden revisarlo, no hay inconveniente. Pero en esta carpeta tenemos a su vez, tres carpetas internas. La primera carpeta tiene que ver con todas las leyes. La ley del catastro, sus dos reglamentos, su modificación, el decreto que establece el catastro, el ente rector del catastro urbano, que es el Ministerio de Vivienda, y las demás modificaciones, las políticas y principios del sistema, en fin. Entonces, tiene que ver con la ley del catastro y sus modificatorias y sus reglamentos. Esta información es la parte, digamos, de respaldo legal, pero aquí muy importante. El reglamento del catastro inicialmente genera, por ejemplo, vamos a sacar, acá está, se establece en el año 2006, se aprueba el reglamento y este reglamento a su vez contempla, ahí está, el año 2006, vamos a ir muy rápidamente, aquí está, aprueban el reglamento de la ley del catastro que crea el Sistema Nacional de Catastro y aquí se trabaja con bastante intensidad acerca del predio, lo que les he comentado y que ustedes lo pueden ver, clasificación de predios, edificaciones, se trabaja lo que se llama el Código Único Catastral. En su momento les explicaré lo que les había dicho para que no se mareen, Código Único Catastral y Código de Referencia Catastral. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ambos? Pero este elemento luego va a ser muy utilizado, el CUC, para lo que es saneamiento catastral y registral o en forma sencilla, para vincular el catastro con el registro. Esta es la llave que vincula a ambos elementos. Y luego también aquí se trabaja el tema de la cartografía catastral. ¿Quién hace la cartografía catastral? Eso es importante. Lo hace el gobierno local, no lo hace el IGN, y eso es algo que tiene que estar claro. Por supuesto que en el año 2000 se indica estas actividades se encuentran sujetas a la normativa del IGN, porque el IGN es el que para hacer cartografía previamente tengo que enlazarme a la red geodésica oficial. Entonces hay una serie de pasos. Aquí dice, comprende actividades de geodesia, fotogrametría, teledetección, topografía, sistema de información geográfica. Aspectos bastante técnicos. Entonces, pero la cartografía catastral la tiene que hacer la municipalidad. Aparte de la cartografía y el CUC, se habla de base de datos catastral. Ya en el año 2004, cuando se hace la ley, se habla de base de datos, data gráfica, data alfanumérica, en formato digital, y luego se crea la hoja informativa catastral y algo importante, administración y publicidad de la base de datos catastral. Esta es la parte que todavía está bastante limitada a nivel de los gobiernos locales. No hay un mecanismo ágil que permita publicitar la información del catastro todavía. Algunas municipalidades sí lo tienen y con mucha, digamos, fortaleza. En el caso de Miraflores, y se los voy a mostrar también. Bueno, entonces, ¿y qué pasó con el reglamento? Este reglamento luego también establece en el artículo 60 que el saneamiento catastral registral a partir de la inscripción del CUC. Nuevamente el CUC. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que en el caso del reglamento del año 2006 se actualiza en el año
2018 y en el año 2018, vamos a verlo porque es fundamental, en el año 2018 en temas geodésicos ya no se habla de puntos geodésicos, sino se habla de estación de rastreo permanente. El reglamento del año 2018 fortalece aún más, habla y explica mucho más sobre el sistema geodésico oficial. Muy interesante la implementación del índice de las estaciones de rastreo permanente. El día de mañana yo voy a tomarme un poquito de tiempo para explicarles con tranquilidad sobre el tema geodésico catastral. ¿Por qué? Porque esa es la clave para que ustedes puedan entender todo lo demás. Entonces, aquí ya se fortalece más este tema de geodesia, se fortalece aún más el tema de cartografía y sobre todo un tema que al inicio se mencionaba como interoperabilidad, lo dice la ley, lo resalta el reglamento del año 2006, pero en el año 2018 ya se habla interoperabilidad mediante infraestructura de datos espaciales catastrales. Es un avance es un salto muy grande, pero que todavía no lo vemos reflejado a nivel municipal. ¿Y esto por qué? Porque nos está faltando esta Superintendencia Nacional del Catastro que yo les indico, que en algún momento se va a dar, sí. Yo siento que ya estamos más cerca para que se concrete. Hay los entes rectores de lo urbano, de lo rural, de lo minero, de las partes, de las porciones, pero necesitamos una única plataforma que englobe a todos ellos y ayude a todas esas partes. Eso es lo que está haciendo falta. Entonces, si llegamos a entender eso, nos vamos a dar cuenta que necesitamos este ente que facilite y viabilice. Es como en el sistema registral, tenemos una sola entidad que es la SUNAR, pero que a su vez está disgregada en un conjunto de oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional y que ha tenido desde hace 30 años ese esfuerzo. Así, predio por predio inscrito, ha ido incorporando y generando una base gráfica registral que muchos confunden como el catastro y que actualmente, al ser la única información sistematizada a nivel nacional, es la información que más se requiere, cuando debería ser al revés. La información catastral debería ser la que más se solicite. Pero como solamente la del registro es la que existe, entonces, ¿por qué? Porque la del catastro es poco frecuente, casi no la hay, ¿no? Bueno, entonces ese es el esfuerzo y ya a nivel, digamos, de respaldo legal, ya tenemos esta lógica de interoperabilidad, cómo tendría que ser estas capas de infraestructura de datos espaciales catastrales y ya se creó también la IDEC, que es esta plataforma en la cual va a haber información de todos los elementos catastrales. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. Ahí está, infraestructura de datos espaciales catastrales. Ustedes lo van a ver con tranquilidad, pero eso es lo que les quería mostrar. Que no le tengan miedo a revisar las normas técnicas, las normas legales, porque ahí van a tener respuesta a muchas dudas. Y 5 minutos más me voy a la carpeta de normas técnicas. Acá todas estas normas técnicas las vamos a repasar mañana. Cada una me voy a tomar mis 10 minutos, 15 minutos para orientarlos, guiarlos y ustedes luego van a explorar mucho más. Pero a donde quiero llegar es a esta carpeta, que es muy importante y que son los estándares aplicados al catastro. Ustedes revisan esta información y van a empezar a consolidar su noción de geodesia, fotogrametría, cartografía y a entender las informaciones de carácter técnico que son necesarias para hacer el catastro. Y aquí está la red geodésica oficial, las series de escalas cartográficas, cómo se hace la cartografía, cómo se levanta, cómo puedo usar la imagen satélite, en fin, tengo, o la topografía clásica, en fin. Todo eso me permite
y sobre todo las coordenadas UTM, la georreferenciación, el enlace a la red geodésica, todo eso está en este manual de estándares cartográficos aplicados al catastro. Bueno, entonces ya les di un paseíto por esta plataforma. Hay muchas normas técnicas, todas ellas muy útiles, como esta última, en donde están todos los manuales. Ustedes aprovechen estos 10 minutos que voy a tomar un breve descanso. Si quieren, exploren esta plataforma, los que no lo hayan visto, y los que lo han visto, pues probablemente tengan descargado toda la información. Todas estas informaciones, quiero resaltar, que son aprobadas oficialmente, ahí está la resolución también, y que han sido publicadas en el peruano. Entonces, nos tomamos un descansito, por favor, para que podamos retomar y continuar con la última parte. Ya, estoy dejando escrito en el chat el descanso que vamos a tener un rato y voy a desactivar mi audio y detener el video. Gracias. Vamos retomando. Bueno, habíamos quedado en la plataforma del SNCP, en donde tenemos todas las normas técnicas, que aquí vemos en carpetas, cada una de ellas hay que revisar. Tienen, por ejemplo, la del CUC, tiene su información, cuándo fue publicada, si tiene una modificación y en qué fechas. Así por cada una de ellas, fichas catastrales, cuántos tipos de fichas, si ha habido modificaciones, y efectivamente si ha habido el año 2020. Ha habido modificación para determinadas fichas. Entonces ustedes aquí se pueden enterar de todos los ajustes, cambios o modificaciones que pudieran haber a la norma técnica que nos sirve de respaldo. Entonces, dejando ya esta plataforma, que espero que la mayoría lo conozca, donde está todo es aquí en esta carpeta de marco jurídico. Y a su vez ustedes pueden revisar todas las demás ventanas, porque hay información complementaria muy útil para ustedes. Entonces voy a dejar de compartir y quisiera abrir un poco todavía tenemos varias cosas por tocar, pero me gustaría poder responder algunas dudas de ustedes, algunas consultas. No sé cuál es la mecánica que ustedes están siguiendo, o quieren que yo avance hasta terminar, digamos, esta secuencia, y luego al final doy el espacio de unos 10 minutos o 15, 10 minutos promedio, para que ustedes puedan hacer consultas. Creo que sí. Bueno, entonces sigo con este proceso de levantamiento catastral. Como les decía, todo inicia con el tema de la geodesia, y en el caso específico para catastro, en el reglamento del año 2006 que les mostré y que ustedes pueden leerlo con tranquilidad luego, se establece en el artículo 43 específicamente. Miren que yo soy ingeniera, pero que de tanto leer estas normas, bueno, pues tengo también y de estar relacionado con mis colegas, amigos, abogados en el sistema registral, pues
eh, soy, digamos, me siento muy segura cuando yo me respaldo en normas técnicas o en normas legales que tienen mucho criterio técnico y para mí son un respaldo. Ahora, por eso es que puedo mencionar hasta los artículos y los ítems. Bueno, entonces, la geodesia, en primer lugar, se respalda en los estándares cartográficos que ya les mostré. A su vez, indica en el artículo 43 del primer reglamento del catastro que se tienen que colocar 3 puntos geodésicos en el proceso catastral a nivel de un distrito. Entonces, un distrito debe de tener como mínimo 3 puntos geodésicos de orden C. El día de mañana hablaremos un poco más sobre qué cosa es un punto geodésico, en fin. Pero estos 3 puntos geodésicos, a su vez, básicamente tienen que estar enlazados. Mejor dicho, no son que yo coloque 3 puntos dentro del distrito y suficiente, no. Estos puntos, a su vez, tienen que enlazarse, como que tiraran el lazo para enlazarse ya no a puntos geodésicos de la red oficial, sino a estaciones de rastreo permanente de la red oficial, porque en el año 2018, hace poquito, fue modificado el reglamento del catastro y más perfeccionado. Entonces, el tema de geodesia, yo les sugiero que lean un poquito del reglamento del año 2018, minutos antes de entrar a clase, para que ustedes me puedan consultar cualquier duda respecto a eso. Como yo les digo, tener la noción, no es que seamos expertos en geodesia, pero tener la noción de geodesia nos va a abrir un camino de mucha claridad para cualquier tema técnico catastral. Bueno, entonces una vez que tengo este, digamos, punto geodésico enlazado a la red geodésica nacional, a partir de ahí, con suma tranquilidad, puedo iniciar eh, las, eh, mm, los, los puntos de cada vértice de mi polígono que estoy levantando, sean de 100 metros, de 500 metros, de 1 hectárea, de 25 hectáreas, los cuales van a estar georreferenciados oficialmente. ¿Y qué eso es lo que perseguimos? Eso es lo que se persigue en un proceso catastral. El proceso catastral, lo que yo debería tener idealmente es que quien me dé la cartografía con toda esta información deba ser el gobierno local, a través de una publicidad TUPA. Esta publicidad me permite que a partir de ahí yo ya tengo el punto geodésico de orden C, el punto geodésico local, así que lo jalo para levantar mi polígono de 100 metros. Y no necesito colocar puntos ni nada. No deberíamos, pero actualmente pues es un pie forzado, ¿no? Para muchos profesionales. Y si quiero evitar eso, lo voy a evitar probablemente usando, agenciándome de cartografía digital, agenciándome de algún plano con información de coordenadas o pidiéndole al sistema registral que me dé cómo está georreferenciado en el sistema eh, eh, registral. También les voy a enseñar cómo solicitar o cómo entrar a esa plataforma para solicitar la base gráfica digital de registros, pero esas son informaciones que me representan la realidad, pero no necesariamente es precisa. En cambio, si coloco el punto geodésico y georreferencio, esa va a ser una ubicación espacial muy precisa. Es cierto que de repente pues es tan precisa que genera también efectos en el sistema registral o en la municipalidad, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya tengo colocado el punto geodésico y hay todo un procedimiento que les voy a comentar, entonces, posterior a eso, lo que hay que hacer es, eh, este es el proceso, zona catastral, colocar los 3 puntos geodésicos enlazados a una o dos estaciones de rastreo permanente y a partir de ahí yo recién desde este punto geodésico puedo trabajar este polígono o trabajar los polígonos internos dentro de esta zona catastral. Luego de eso sigue el siguiente paso, entonces ahora sí puedo volar.
Y en el caso de, cuando hablamos de vuelo, hablamos de fotogrametría, que es un proceso indirecto en el cual yo voy a capturar la información del territorio para luego identificar cada uno de los predios que van a tener esta sección de polígonos. Esta información de la fotogrametría hasta hace poco era utilizada solamente con vuelos aéreos tripulados. Actualmente, con el surgimiento y cada vez más vertiginoso de los procesos de vuelos con dron, se usa ahora y se ha masificado el tema del uso fotogramétrico de los drones. Ha facilitado enormemente hacer un levantamiento catastral individualizado o masivo. A ver, alguien levantó la mano, eh, me parece, si le dan, Sí, sí, arquitecta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo estás? Eh, Vale. eh, por favor, justamente en ese tema más bien muchas gracias por toda la información que nos está brindando. Yo lo que quería saber, siempre me ha quedado la duda, de, partimos en estos momentos con todos estos sistemas geográficos a través de ese sistema que es WG84, El pero datum, sí, el dato, exacto. Entonces, pero muchos de los predios inscritos en registros públicos están en WG56, empezad. empezad, perdón, 56. Ujú. Entonces, ¿cómo es que eh, eh, al tomar estos datos, me imagino que están en WG84, cómo es que registros realiza, o sea, los convierte, ya que están en PC56, para poder establecer en forma clara y comparar esta solicitud cuando muchas veces nosotros realizamos la búsqueda? Claro, Gracias, doctora, no te arquitecta. preocupes. Em, Justamente esta dualidad recuerden que cuando yo siempre, desde un inicio les decía, el predio es lo que yo estoy viendo, es mi casa, es mi terreno, es mi parcela, es digamos, un elemento que yo estoy visualizando directamente y piso y digo, esto es mío, pero otra cosa es representar esa información. Y recuerden que para inscribir en registros públicos, para llevarlo a la municipalidad, yo tengo que elaborar un plano. Entonces, el plano es una representación de la realidad, pero el plano lo que me va a dar es líneas. eh, Técnicamente nosotros le llamamos la información vectorial línea punto polígono. Voy a representar, pero es una abstracción, bastante abstracto, línea punto polígono. En cambio, si yo represento, vamos a mostrar por acá, si yo represento de esta forma por donde estoy pasando el cursor, yo estoy viendo las casas, estoy viendo la figura, los arbolitos, el entorno más urbano, el entorno más de parque o de bosque o de condición de repente un poco rústica, pero lo estoy visualizando y sobre eso voy a plasmar, y esta información es útil, complementaria con esta de acá, a donde estoy pasando el cursor, y que esta es la información de línea punto polígono, que es una información vectorial. Entonces, tenemos información vectorial, que es esta cartografía, y tenemos información raster, que es esta otra, que son píxeles o imágenes. Imágenes que tienen como unidad de medida unos determinados píxeles. Esta información me representa la realidad. ¿Y cómo la he tomado? He hecho un vuelo con dron o he hecho un levantamiento topográfico directo, pero estoy representando la realidad. Y para representar a la realidad, bueno, pues he usado pues mecanismos tecnológicos de última generación, por decir ahora,
ya no es solamente que agarro mi wincha, ¿no? O posiblemente un haz de luz, un RTK, en fin, cualquier tecnología que tengamos que usar para la medida que va a representar luego mi polígono, mi predio, ahí no tenemos problemas. ¿En dónde tenemos inconvenientes? Es para ubicar espacialmente y que luego se va a trasladar a una pantalla digital. La ubicación espacial de ese predio que yo estoy viendo aquí, para ubicarlo espacialmente hay dos formas actualmente en nuestro país. Una que ya pasó a ser, quedó sin efecto, y la otra que está vigente, que es la oficial. ¿Cómo represento y cuáles son? Una se llama el sistema PESAT 56, que fue un sistema provisional para las Américas y que tuvo su punto de inicio en la canoa de Venezuela. Y desde ahí se fue jalando. Imagínense ustedes mentalmente que están arrastrando como que el lazo de Venezuela pasó a otro país, de otro país, y finalmente llegó a Perú, y de Perú llegó a cada uno de los departamentos y tuvo que establecer el IGN una red, pero era una red con referencia a un punto del territorio que estaba en la canoa Venezuela. Ese sistema provisional duró un poco más de 70 años, desde el año 56. Actualmente, el sistema WGC84 es World Geodesic System, es un sistema geodésico mundial que se genera, o por lo menos se tiene como referencia el año 1984. En el año 1984 se considera como centro de masa ya no un punto específico de la Tierra, porque la Tierra eh, eh, tiene una forma muy peculiar, no es una pelota, tampoco es una elipse, tiene una forma elipsoide, así que para representar esa Tierra que no es tan perfecta, justamente se prefirió no considerar un punto de la Tierra, un punto ideal, como para las Américas fue la canoa en Venezuela, sino para todo el planeta se considera el centro de masa de la Tierra. Y de esa forma, a partir del centro de masa de la Tierra y enlazado a las informaciones satelitales, vamos a obtener las coordenadas UTM en el datum oficial vigente para nosotros. ¿Cómo hago que esas dos representaciones me hagan ver mi propia casa? Es, cada una representa en un lugar distinto a lo que es mi casa. Pero mi casa es, yo la estoy viendo, sé dónde queda. Queda con frente a determinada calle y colinda con mi vecino A y B. Pero la representación en PESAT 56 me desplaza una cantidad de metros respecto de la representación en WG84. ¿Cuál de ellas está bien? ¿Cuál está mal? Las dos están bien. Las dos son representaciones. PESAT 56 en su momento, WG84 ahora. Si ustedes me dicen, ¿cómo hago para empatar las dos? Pues tengo que hacer mandrake. ¿Por qué? Porque si yo quiero usar un parámetro de transformación, eh, voy a usar los parámetros que están en los software, CAD y GIS. Ese parámetro de transformación lo que va a hacer es que me genere una tercera ubicación espacial. ¿Qué es lo que normalmente se trata de hacer? Es usar estos parámetros de transformación y a su vez tener como elementos, digamos, puntos visibles en el territorio, las esquinas de las manzanas, elementos estructurantes que me ayuden a posicionar y ubicar con más precisión. Es un mecanismo práctico, pero la recomendación para todos es conveniente levantar exclusivamente en WGS84. Si ya tenemos información en PESAT, esta información se puede eh, eh, trasladar a WGS84, pero haciendo con estos levantamientos, ajustes de campo, para tener ese margen de precisión. Pero los expertos indican
PSAT 56 tuvo su momento, ahora es netamente WGS84. Lo más conveniente es que yo cree nueva data en WGS84. Y vuelvo a reiterar, ni uno ni otro está mal. Fueron representaciones de donde yo veo mi casa. Entonces, por eso es que el sistema registral, en algunos casos, para un mismo predio, tiene más de un polígono. Y depende de la subjetividad de los ingenieros que califican o emiten sus informes técnicos. En algunos casos, un ingeniero va a decir, está bien, corresponde al predio inscrito en la partida 2540, pero otros ingenieros subjetivamente van a interpretar, o de manera más rígida, van a interpretar que el predio se superpone o se desplaza hacia la vía, hacia el lote colindante. ¿Por qué? Porque está usando una información rígida, probablemente, y que ustedes generaron esas coordenadas UTM usando Mandrake, y no mediante el mecanismo de generar las coordenadas UTM con lo que yo les estoy contando: geodesia, enlace a la red, estación de rastreo y tanta cosa que es, eh, para el experto es sencillo, pero no todos somos expertos, no tenemos por qué serlo expertos. Por eso es que, pero sí debemos de tener el suficiente conocimiento como para saber a quién le pido qué. Y eso es bueno lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué hago? ¿Traslapo? ¿Transformo? Lo ideal es que si tienes información en PSAT 56, bueno, vas a tener que, de manera práctica, transformar a W. Lo que sí no es posible es de W pasarlo a PSAT 56. Eso sí no es posible. De PSAT sí es posible pasarlo a W. Y lo otro, cuando hacemos estos traslados, por lo general vamos a generar una tercera. Por eso, además, todo cuando yo uso cualquier instrumento, RTK, estación, total, programo mi vuelo con dron asociado a los instrumentos de ingeniería, todos los instrumentos de ingeniería por defecto actualmente están programados en el datum WG64. Por eso es que si yo a su vez le quiero poner que salga a empezar, me va a salir otro tipo de información. Entonces, espero que les haya aclarado puntualmente. Vamos a seguir abordando esto porque es importante que ustedes tengan, hasta el último día de las clases que yo dé, es importante que ustedes tengan fortalecido esta parte. A ver, una pregunta. Me dice, me consulta. Si el datum PSAT 56 no está vigente, ¿por qué algunas instituciones lo siguen empleando? En realidad lo siguen usando porque es la única información que tienen. Y recuerden que muchas instituciones no van a campo. La primera que no va a campo es la SUNAR. Pero aún así, ¿qué es lo que ha hecho SUNAR? Y les digo con conocimiento de causa. Inicialmente SUNAR usaba netamente PSAT y muchas oficinas de SUNAR exigían la información en PSAT, pero actualmente la directiva, la 04-2020, que también creo que voy a aprovechar en la siguiente clase y mostrárselas, exige que se presente el plano georreferenciado en el datum oficial vigente, que es el WGS84. Entonces, los que elaboran sus planos tienen que hacerlo en WGS84. Pero la sana recomendación es que lo tengan en los dos datos. Si la mayoría tiene información en PSAT, pues a su vez presenta su información en WGS84. La información de WGS84 y PSAT no necesariamente es el traslado de una hacia la otra. ¿Por qué? Porque yo tengo en PSAT. En PSAT me da una ubicación espacial. Pero como ahora estoy usando todos los instrumentos y estoy basándome, estoy haciendo un levantamiento hoy, entonces mejor hago mi levantamiento en WGS84. No significa que la 1 va a calzar exactamente con la otra. No, no. Cada una va a representar mi casa con los criterios técnicos que se usa para cada una. Pero eso no es malo. Entonces,
Muchas instituciones todavía exigen PESAT porque no tienen forma de ir a campo, no tienen forma de actualizarse. El sistema registral paulatinamente se ha fortalecido y tiene las dos capas. La plataforma en WGS84 y la plataforma en PESAT 56. ¿Eso es lo que deberían hacer las otras instituciones? Sí, deberían hacerlo. Sunar Huancayo sigue aceptando planos en PESAT. Efectivamente, eso no es malo. Se sigue aceptando planos en PESAT, pero si vamos a las formalidades, que ya no lo dice el ingeniero de catastro registral, sino el registrador, porque el registrador revisa la norma y le dice, dígame usted al ingeniero, no al que presenta su plano, sino al ingeniero de catastro registral. Y le pregunta, dígame usted si ha presentado en WGS, en WGS84. El ingeniero de catastro va a tener que decir, no, lo ha presentado en PESAT. Por ejemplo, en el caso que de manera expresa le pidiera. Entonces, pero lo ideal, y para facilitar el trabajo de la oficina de catastro registral, pues es ideal que se tenga en PESAT. Por eso, la recomendación es que todos tengamos ambos datos. ¿Es posible? Sí, no hay mucha complicación. No hay mucha complicación. Se sigue aceptando, vuelvo a comentar, en todo caso, a ver, más o menos explico. Tenemos construida la casa en PESAT 56. Para que yo no use esa casa en PESAT 56, la tengo que demoler. Pero si yo la demuelo, me quedo en el aire. ¿Por qué? Porque no tengo casa construida en WGS84. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago uso de esa información en PESAT 56 porque tengo data digital, porque tengo planos, porque tengo información en PESAT 56. Me va a seguir siendo útil. ¿Qué es lo en lo cual yo me debo de centrar? Y eso es algo que también les voy a enseñar en el transcurso de estas charlas, que lo que yo tengo que mirar es mi casa, mi terreno, tengo que mirar el polígono, tengo que mirar las medidas, tengo que entender con quién colinda, tengo que interpretar y tengo que apoyarme en cartografías que en estos momentos son útiles, prácticas, no estarán perfectas, pero son demasiado útiles. La información de Google Earth es muy útil. Me permite visualizar, por ejemplo, lo que estamos viendo, donde estoy pasando el cursor. Yo veo una vía. Hay un polígono que está colindando con esa vía. Y si a mí me están presentando el plano de este polígono, yo me doy cuenta. Entonces, lo que tengo que revisar es el plano. Entender ese plano. No me debo concentrar 100% en las coordenadas UTM, porque recuerden que las coordenadas UTM van a representar a ese polígono y lo van a posicionar aquí o aquí, dependiendo del dato. Pero si yo estoy abriendo Google y estoy viendo el polígono, tengo una idea de cómo está el polígono, qué figura tiene, con quién colinda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Debo de fijar más mi visibilidad en el plano. Porque si todos leemos las normas, dice, ¿qué es lo que se presenta? Plano. Entonces, muchas veces, y durante los últimos 10 años, de repente, pues nos hemos concentrado solamente en coordenadas. Coordenadas UTM, y donde pegue, ahí da. ¿Y por qué? Porque esas coordenadas, en primer lugar, no son absolutas, representan al territorio, pero ese territorio tiene que estar tapizado con su cartografía. ¿Por qué? Porque la cartografía, esto lo que estamos viendo aquí en el lado derecho, esta cartografía, si ya estuviera listo el catastro, estaría la cartografía. Y sobre esa cartografía yo pondría cada predio inscrito como piecitas de rompecabezas. Inserto, inserto, y todos los predios van a ser colindantes unos con otros. Van a haber de repente pequeñas inexactitudes, pero muy pequeñas. Actualmente, hablar de que yo ingreso las coordenadas perfectas
y automáticamente genera superposición gráfica registral con la vía, con el colindante, con el fondo. ¿Y eso por qué? Porque no tengo una cartografía que me represente al territorio. El sistema registral está esperando esa cartografía. El sistema registral no la produce, pero va a tener que evolucionar, va a tener que generar, de repente no cartografía catastral, pero sí cartografía base. Entonces, y estas cosas, todas estas ideas, se las voy a ir trasladando a ustedes conforme avancemos en la charla. Y fortalecer qué cosa es PESAT 56, qué cosa es WG 64 es fundamental para todos nosotros. A ver, me dicen, pero la base de registro está en PESAT. La base hasta determinado año. Actualmente, la mayoría de los predios que se inscriben con el datum WGS84. Entonces, es cierto, hay una base histórica en PESAT, pero recuerda, si yo miro el plano y dice, con frente a la calle Los Nogales, colinda con el lote 5 de la urbanización Los Nogales, colinda con el lote 7 de la urbanización Los Nogales. Entiendo dónde estaría ubicado ese predio, sí. ¿Qué es lo que me va a dar las coordenadas UTM? En automático me va a dibujar la geometría y me va a dar una ubicación que cuando yo lo pego sobre la cartografía o sobre esa información digital, justo como el lote 5 y el lote 7 hicieron su cartografía mandrakeando, están desplazados. Entonces, cuando yo hago mi información cartográfica regular, tampoco perfecta, porque no me enlacé a la red geodésica nacional, lo que voy a hacer, lo que voy a de repente obtener es que me superpongo un poquito con mi vecino de al lado, o me salgo hacia la vía, o abarco un poco del fondo. Y no es cierto, pero como no hay una cartografía, por eso es que, entonces, lo que hay que interpretar es cómo está el otro. Entonces, no importa que se desplace para la derecha, para la izquierda, para el fondo o para el frente, el ingeniero de catastro registral debe tener el suficiente entendimiento como para decir, colinda con la vía. Sí, efectivamente, abro Google Earth y veo que ese polígono está colindando con la vía. El lote 5, el lote 7, sí. Veo dos polígonos pequeños que representan eso. Un momento. Entonces, hay una suerte de entender que tengo que interpretar el plano, entender y leer con tranquilidad las colindancias y a su vez entender e interpretar la ubicación espacial a raíz de unas coordenadas muy, muy todavía muy básicas. Todavía no tenemos unas coordenadas precisas, unas coordenadas UTM. ¿Por qué? Porque no tenemos catastro completo. Cuando tengamos catastro completo, ahí sí seremos muy precisos. Por ahora, todavía vamos a tener que seguir avanzando en eso. Sí, efectivamente. Tanto Blimale como David me mencionan que Registros inmediatamente me observa y me dice, oye, te superpones. Justamente ese es uno de los aspectos que vamos a trabajar cuando veamos saneamiento catastral registral, pero les voy adelantando. Si Registros me dice que yo me superpongo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Decirle a Registros, me dice que me superpongo con la partida 2540. Inmediatamente ingresar a la plataforma del sistema registral, solicitar la base gráfica digital de esa partida con la que me están diciendo que me superpongo. Digo, quiero la base gráfica digital de la partida 2540. Y Registros me la tiene que dar. Si Registros me dice, no te puedo dar, entonces, yo levanto mi observación indicando, usted me dice que yo me superpongo con la partida 2540. He solicitado la base gráfica digital de esa partida, pero
catastro registral me dice que no me lo puede proporcionar porque no lo tiene. Entonces, hay una contradicción en el sistema registral. Por lo tanto, yo reafirmo, conforme se aprecia en mi plano de ubicación y en mi plano perimétrico, que yo colindo con la partida que ustedes me indiquen que me estoy superponiendo. Entonces, hay mecanismos. O el otro mecanismo, apelar, hago rápidamente mi vuelo con dron, hago mi diagnóstico y posiciono dónde están mis polígonos colindantes, demostrando que no me superpongo. Entonces, hay una serie de criterios que les voy a ir dando a conocer, David. Y muchos de ellos son las superposiciones gráficas registrales. ¿Por qué? Porque ya muchos predios se inscribieron, entonces se inscribieron con coordenadas como pudieron. Y el sistema registral, su tapiz del territorio es un hoyo negro, mejor dicho, es el espacio sideral. ¿Por qué? No porque Registros no lo quisiera, en su última norma dice necesito cartografía base, pero la cartografía base la produce el gobierno local o el gobierno regional. Son ellos los que producen cartografía. Si ellos no producen cartografía, tiene que haber otras ideas propositivas. Ya en el 2017, el sistema registral ha dicho, puedo oficializar cartografía. De eso también les voy a contar. Entonces, ustedes como profesionales pueden presentar su cartografía, que es su vuelo aéreo con dron, por supuesto, tratando de que esté bien trabajadito técnicamente y mostrarles que no me superpongo. Esos aspectos sí pueden ser, digamos, mejorados. Bueno, entonces, este tema de saneamiento es un tema muy interesante al cual vamos a llegar y vamos a trabajar. El tema de las superposiciones gráficas registrales y, por ejemplo, en algunos casos la prevalencia de la información catastral sobre la registral, que parece casi imposible. Y no porque el sistema registral no quiera solucionar, sino porque el sistema registral, recordemos, el sistema registral lo que hace es cautelar, resguardar y proteger nuestra propiedad. Entonces, no se puede vulnerar fácilmente, yo no puedo rectificar o yo no puedo quitarle un pedazo a mi vecino. Entonces, hay el supuesto, entre comillas, de que me estoy superponiendo con mi vecino cuando en realidad yo estoy colindando perfecto con mi vecino. ¿Y qué ha pasado? Que esa representación que está en el sistema registral no está en su sitio ideal. Pero ¿cómo se hace para que a futuro esté en su sitio ideal? Es necesario que exista una cartografía oficial que represente a todo ese espacio territorial y ahí, uno a uno, el sistema registral va a ir colocando los predios inscritos. Solo de ese modo, entonces imagínense, la municipalidad, no sé, pues de Pocoyacta, hace su catastro, elabora su cartografía, se le alcanza al sistema registral, le dice sistema registral, y con eso de finalidad se ha establecido la directiva del año 2017, en donde se oficializa la cartografía. Le entrega al sistema registral, no importa que no sea declarado zona catastrada, lo importante es que tenga una cartografía que ha levantado. Puede ser la municipalidad o pueden ser ustedes como verificadores catastrales. Levantan la parte que les interesa. Por supuesto, no se van a levantar medio distrito, pero sí la manzana donde se encuentra su predio. Levantan esa información con los criterios técnicos, le alcanzan al sistema registral. El sistema registral actualiza o posiciona adecuadamente su base gráfica registral con esa cartografía. Pero esa cartografía tiene que estar con los criterios técnicos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar a futuro cercano? Que las municipalidades que generen cartografía base o cartografía catastral, hay una diferencia sutil entre ambas, se los contaré mañana que diga en la siguiente clase, entrega su cartografía, el sistema registral va a mejorar su base gráfica registral teniendo en cuenta esas cartografías oficiales que está siendo respaldada por el gobierno local o el gobierno regional o por el verificador catastral. Es sobre ellos donde va a descansar su tranquilidad de
de los registros públicos. Entonces ahí va a empezar a posicionar adecuadamente. A futuro mediano ya no vamos a tener esos problemas de superposición. ¿Por qué? Porque cada uno no va a hacer su georreferenciación a su gusto y su estilo, no, sino que se va a basar en una cartografía. ¿Quién tiene esa publicidad de cartografía? La municipalidad o el gobierno regional. Por eso es que les digo, es vital que el gobierno local, el gobierno regional elaboren cartografía. Y si ellos no lo pueden hacer porque no es una tarea cotidiana de la municipalidad, pues lo tiene que hacer esta otra entidad que tiene que apoyar a las municipalidades, entregarle la cartografía base a las municipalidades para que con ello ellos puedan elaborar su cartografía catastral. Ahí sí va a ser más fácil. En fin, entonces nos hemos entretenido, son las 9:01 de la noche. Muchas gracias. Falta poco en realidad para terminar este tema. Luego de cartografía venía los procesos ya internos de cómo hay que codificar, linderar, sensibilizar a la población, ir a campo, levantar la información, pero no se preocupen que en la próxima clase terminamos esta etapa muy rápidamente y luego empezamos todas las normativas que son útiles, por ejemplo, entender acerca de la ficha, entender acerca del gráfico, entender acerca de la base de datos, en fin, y luego explicarles de las normas técnicas catastrales. Muchas gracias con todos ustedes y a descansar. Nos vemos en la siguiente charla. Sí, muchas gracias, ingeniero.